¿sí? Porque, y voy a tratar, ahora me olvidé, con esto de que era la primera, me olvidé, pero es muy buena pregunta, Emanuel. Voy a grabar las clases para que quienes no puedan estar y la quieren ver después, o lo que sea, pueden verlas cuando quieran y la grabación la voy a subir al Classroom también, ¿sí? Igual que las notas de clase. Este, y nada más que durante, es decir, en general en las clases discutimos el material de las tareas. Entonces ustedes pueden encontrar útil, cómodo, después ir a la grabación para ver la parte donde discutíamos algún tema específico y ver, ¿no? Digamos, supongo que quienes tomarán nota o lo que sea, ¿sí? Pero eso es, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? Entonces, ahora estoy grabando justamente. Cuando hagamos trabajo en grupo voy a detener la grabación y la voy a volver a poner. Y en muchos momentos voy a compartir una pizarra, ¿sí? Y todo lo que esté en la pizarra lo voy a guardar en unas notas que también van a estar en el material del Classroom, ¿sí? Para que ustedes lo tengan a la mano. Muy bien, bueno. Entonces vamos a empezar con los temas de relatividad especial y esto tiene que ver con espacio, tiempo, energía, velocidades, masa, ¿sí? Estos conceptos. Y me gustaría empezar con un pequeño trabajo que quisiera, voy a abrir grupos. ¿Dónde está el abrir grupos? Y ahora, ¿dónde tengo? Sección de grupos. Aquí no la encontraba. Muy bien. Entonces voy a hacer grupos pequeñitos de 5 y van a tener una pregunta que les voy a compartir también en el chat. Y la pregunta es, ¿por qué queremos tener medidas estandarizadas? Tenemos que tener medidas estandarizadas, ¿sí? Estandarizadas. Y vamos a especificarlo de distancia, tiempo, masa, ¿sí? Y pueden generalizarlo a otras, ¿sí? Y esencialmente, digamos, para tratar, ojalá podamos concentrarnos en, ¿sí?, qué utilidad tiene esto. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta, a ver si funciona bien así. ¿Por qué queremos tener medidas estandarizadas? ¿Sí? Bueno, no sé si queremos tener, ¿por qué tenemos? Vamos a poner, porque queremos tener implicaría que ustedes también quieren y no sé si quieren tener medidas estandarizadas. Pero bueno, ¿por qué tenemos medidas estandarizadas de distancia, tiempo? ¿Qué utilidad tiene? ¿Sí? Entonces, voy a abrir la sección de grupos.
somos acá, aparecemos como 39, entonces vamos a crear 8 grupos, ¿sí? Hay un usuario Jorge que soy yo en mi tablet, entonces ese no se va a abrir. Bueno, o capaz que sí lo abro, bueno, no sé, porque no, ¿sí? Y entonces vamos a tener 5 minutos para hablar de esto y por favor alguien en cada grupo que tome notas y después las vamos a compartir, ¿sí? Bueno, ya lo hago. Listo. Ahí vamos. Muy bien. Entonces, Junue, ¿no pudiste entrar a tu reunión? Ahí estás.
Bueno, ya estamos de regreso. Entonces, a ver, voy a poner un compartir pantalla, una pizarra. Aquí está. Y les voy a pedir que ustedes me vayan diciendo respuestas y yo las voy a ir escribiendo aquí. Ahí. A ver, permítame un cachito. Voy a dejar de compartir pantalla aquí. Esto no funcionó. Ahí está. Permítame un momentito. Ya voy a arreglar esto. Ahí está. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Archivo nuevo. Ahí estamos. Muy bien. Entonces ahora sí voy a compartir pantalla. Aquí. Muy bien. Entonces les voy a agradecer si alguien de cada grupo platicando, es decir, en palabras o en el chat, me puede decir estas son las preguntas. ¿Sí? Y ahora, si me pueden ir compartiendo qué respuestas tuvieron en sus grupos.
nosotros dijimos que era, o sea, tener medidas estandarizadas permite tener como, o sea, forman un lenguaje común que permite como compartir y globalizar resultados que se encuentren y así. Y además evita confusiones como, sí, o sea, evita tener errores cuando al momento como de traducir entre sistemas. Ujú. Muy bien. ¿Qué tal les funcionó, ya que está esto de charlarlo en grupo? Bastante bien. Algunos no podían prender el micrófono, pero está súper bien por el chat también. O sea, no hubo problema. Ah, qué bueno, Julia. Muy bien. ¿Quién más tiene otros comentarios? Bueno, nosotros lo que llegamos es de que, bueno, como la ciencia es algo justamente que se trabaja en grupos, el hecho de tener medidas estandarizadas, ayuda a que nos entendamos mejor, a tener una mejor comunicación más eficiente. Y esto yo no lo he visto personalmente, pero Jackson menciona que en electromagnetismo, el hecho de tener un sistema de unidades puede llegar a ser tan crucial que algunas ecuaciones se ven afectadas por los sistemas de unidades. Ujú. Muy bien, pues que estos, miren cómo se van complementando. ¿Qué otras conclusiones, qué otras ideas surgieron en la plática? Nosotros lo que estuvimos discutiendo es que las medidas estandarizadas nos permiten ser consistentes y tener una forma de comunicación que evite errores. Y dentro de su utilidad, pues nos permiten llegar a un consenso sobre la interpretación de fenómenos físicos. Muy bien. Estoy tratando de reflejar todo lo que van diciendo. Si hay algo que ven que entendí mal o que falta, me avisan, por favor, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas fueron viendo? En Vosotros. nuestra sala comentamos, aparte de lo de que se reduce el margen de error, que en cuanto se habla de un nivel experimental o técnico, pues básicamente se tiene una practicidad en cuanto a replicar resultados y ver las similitudes entre los mismos. Muy bien. ¿Qué más? En el contexto de la investigación, que se pueden aprovechar los resultados obtenidos por otros grupos de investigación, aunque no sean, bueno, que siendo personas ajenas a la investigación de los mismos, y sin importar si es un idioma o se hizo la investigación en un país diferente. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? Nosotros también habíamos hablado, bueno, no tanto de, bueno, que es importante para las medidas estandarizadas que sean definidas por propiedades físicas, por así decirlo. Como por ejemplo que hace unos años se redefinió el concepto de segundo por, no me acuerdo muy bien si era como cuántas veces, o sea, como digamos un número específico de rotaciones de un electrón, algo así, pero al ser propiedades invariables, se puede estar uno seguro que
los resultados de hace 1000 años y en 1000 años en el futuro podrán ser, eh, bueno, no quiero decir iguales, pero verídicos. Ajá, muy bien. De esto es muy importante. Sí, justo de esto vamos a seguir platicando ahora. ¿Sí? ¿En qué propiedades se basan las unidades que se usan, las medidas? ¿Sí? Pero sí, justo vamos a hablar y vamos a hablar de la definición del segundo, todo eso. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos 6 grupos, faltan como 2 o 3, ¿no? Los otros grupos que platicaron. Ahí Fernando subió un video de YouTube. ¿Qué hay en ese video? Ah, eso está muy bien. A ver, está perfecto y cuando están en los grupos, ustedes, digamos, la ventaja, digamos, estar en Zoom tiene inconvenientes, tiene a veces la comunicación no es tan fluida, sí, se nos cae el internet y no estamos acá viéndonos cara a cara como en un salón de clases. Pero al mismo tiempo ustedes están con internet y están en la computadora, entonces ustedes pueden aprovechar, o sea, pueden abrir otra ventana de internet y de ahí sacar un montón de información y eso, por supuesto, eso enriquece la, la cosa. Así que muy bien, Fernando, muy útil y tus compañeros luego pueden ver este video también y enriquecerse con eso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué más? En los otros grupos, qué quieren complementar, comentar? ¿Mm? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó en los otros grupos? Que no tenemos más comentarios. Bueno, en el mío, no sé si, creo que no han hablado, creo que no, pero pues, básicamente es, bueno, ya lo escribió ahí en general. Ujú. No sé, solo para, si podría agregar algo, sería como que si se realiza algún experimento, a la hora de los resultados, pues em, tener medidas, pues nos ayuda a que haya menos discrepancias en dichos resultados a Muy, la hora de, sí. sí, sería eso, pues. Muy bien, entonces está muy bueno, digamos, es muy razonable que muchas de las cosas, es decir, ustedes comparten un montón de conocimientos, son de la misma comunidad de estudiantes de física, entonces es muy común que ya lo que van diciendo los primeros sea, uy, nosotros también dijimos eso. Bueno, está bien, está perfecto. ¿Alguien más quiere comentar, agregar algo a esto? ¿Alguno de los otros grupos? Nosotros también hablamos un poco justo de que ya se puso, de que independientemente de dónde se hagan los experimentos, que haya un consenso, mm, que se hagan en países distintos o en lugares distintos del planeta. Ujú. Y que además, qué utilidad tendría es que es más fácil comunicarse a partir de ello. Perfecto. A ver, pusimos comunicación acá. Ayuda a que tengamos comunicación eficiente. Muy bien, llegar a consensos. Perfecto. Qué bueno. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro grupo que falte participar? ¿Alguien más que quiera, aunque sea algo que se le ocurre ahora, que le faltó decir en su grupo, que le parece que puede enriquecer esta reflexión? Entonces,
yo creo que hay varias cosas, ¿no? Es decir, tener unidades estandarizadas, ¿sí? Permite cuantificar, ¿sí? Contar, ¿sí? Y eso tiene muchas implicaciones en muchas áreas, ¿sí? Contar, y como ustedes dicen, ¿no? ¿Sí? Y compartir estos resultados. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, un área de aplicación muy importante, es el comercio. ¿Sí? Es una de las más importantes. Y puedo ir de cosas más recientes a cosas más antiguas. ¿Sí? En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Sí? Hace muy poquito, hace el año pasado, por ahí, no, sí, se generó la nueva versión de esto que se llama TEMEC. Como parte del tratado, se creó el Centro Nacional de Metrología. ¿Sí? Que está en Querétaro. ¿Habían escuchado hablar del CENAM? ¿Sí? Ahí se definen. Luis Pablo, sí, muy bien. Pues justamente ahí la tarea, notablemente, ese no depende de CONACYT, ese depende de la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Digamos, allí, por ley, se realizan los estándares de tiempo, distancia, masa y muchos otros más, ¿sí? Y hace la calibración de los laboratorios nacionales que a su vez calibran los equipos. ¿Sí? Ellos, es decir, los famosos litros de a litro, los metros de a metro, es decir, las balanzas que se venden tienen que tener, usualmente tienen una etiqueta de certificación. Hay empresas que se dedican a hacer esa certificación. A esas empresas las certifica el CENAM. ¿Sí? Entonces, y la hora oficial, entre otras cosas, si ustedes quieren ver la hora oficial, ustedes pueden entrar al CENAM, ¿sí? Googlean CENAM y ahí entran. Y en la página del CENAM, entre otras cosas, está la hora oficial. Y no solamente les da la hora oficial, sino que les dice dónde están, cuál es la demora que hay en llegar, que tienen llegar por internet esa señal a ustedes. Entonces, sí, porque hay una demora, porque la señal está viajando por una fibra óptica. Y
puede ser que llegue por la fibra óptica a su computadora, va a tener un tramito final que puede ser por otro cable o por aire. Y ¿sí? Y entonces, estos laboratorios en general, estos son privados, son empresas privadas que hacen la calibración, ¿sí? Y ahí están los estándares. Y el CENAM es el que está en contacto con sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá para ponerse de acuerdo, ¿sí? En qué están comprando y qué están vendiendo. Y cómo se define eso, es decir, cómo ponerse de acuerdo. O sea, si una compañía dice te voy a vender 1000 metros de tela, que el procedimiento para medir y los metros son los mismos, y que, o los procedimientos al menos son equivalentes, y que entonces, ahí está la página, gracias Mariano, ¿sí? Y entonces eso evita disputas o por lo menos facilita, es decir, justo en este lenguaje, es decir, ustedes lo pusieron de una forma muy linda en el sentido de la colaboración, y eso está muy lindo, ¿sí? Y eso es muchísimo de lo que ocurre en la comunidad científica. A veces en los negocios hay no tan buena voluntad, por eso la famosa discusión de si que cuando compro gasolina y pago 30 litros, sí me dieron 30 litros o le están quitando tantito, ¿no? O si es 100% gasolina o le pusieron 10% de agua. Todo eso, ¿sí? Entonces, eso implica ponerse de acuerdo, ¿sí? Tener estándares compartidos. Ujú. Exactamente. Entonces, la mayoría de los países del mundo tienen esto y esto es lo que facilita el comercio, ¿sí? Y así, digamos, es fácil pensar que compramos kilos de cosas, es decir, cualquiera de nosotros ha comprado un kilo de tortillas, ¿sí? Entonces sabemos que compramos kilos de cosas, compramos kilos de azúcar, kilos de arroz, ¿sí? Entonces, que los kilos, si anda de kilo, compramos litros, son unidades de volumen, metros, ¿sí? Metros de tela, ¿sí? Metros de muchas cosas. Y también compramos segundos, o sea, probablemente la mayoría de ustedes compra tiempo-aire, ¿sí? Entonces, también el tiempo se contabiliza. Y hay comercio internacional. Es decir, ahora se han hecho más baratas, pero cuando se firmó este convenio todavía el Internet no estaba tan generalizado y había muchísimas llamadas de larga distancia entre México y Estados Unidos, por ejemplo, que se inician en una compañía mexicana y terminan en una compañía de Estados Unidos o al revés. Y entonces tienen todos unos acuerdos de cuánto le toca a cada uno y tienen que ponerse de acuerdo en cuántos segundos fueron, ¿sí? Y quién le tiene que pagar a quién, ¿sí? Entonces necesitan tener ese tipo eh, de referente. Entonces esto es algo muy antiguo y muchas de las primeras unidades compartidas, digamos, los estándares tienen que ver con eso, con el comercio, ¿sí? Y hay otra parte que sigue siendo también muy actual, que no necesariamente tiene que ver con el comercio, pero que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Es decir, en la evaluación puede haber elementos cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Y uno se pone de acuerdo, o sea, no hay... Todo esto son construcciones que hacemos los seres humanos.
Es decir, tienen un gran margen de arbitrariedad. ¿Sí? También en la física, aunque a veces queremos creer que no, pero también en la física, es decir, hay un montón de cosas que tienen que ver con cosas históricas y con consensos de comunidades. ¿Mm? Pero llegados a esos consensos, pues es muy importante tener referentes, ¿no? ¿Qué nos importa? Ustedes lo han vivido, como todos lo hemos vivido, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? ¿Qué importa? Pero entonces uno quiere contar. Entonces en la pandemia todos hemos recibido una cantidad enorme de información, de datos, ¿no? Número de personas contagiadas, número de personas hospitalizadas, número de personas fallecidas. Sí, lamentablemente todos conocemos personas cercanas que han tenido alguna de esas suertes. Pero también había otros, ¿no? Es decir, otro tipo de problemas, número de empresas que cerraron o abrieron, ¿sí? Es decir, uno puede contar montones de cosas. Y contar no trae automáticamente ninguna conclusión, ninguna interpretación, pero ya es una decisión. ¿Qué cosas cuento y cómo las cuento? Tiene que ver con qué estoy pensando, cómo lo estoy pensando y cómo lo analizo. ¿Sí? Y nosotros, digamos, somos parte de la comunidad científica, pero la comunidad científica es una comunidad humana como cualquier otra, entonces llega a consensos. ¿Sí? Pero es importante, ¿no? Es decir, en las evaluaciones ponernos de acuerdo y sobre todo saber, o sea, nosotros, por ejemplo, este curso lo vamos a evaluar. Y entonces en la reunión de hace 3 semanas platicamos sobre cómo queríamos evaluarlo. No hay una única forma de evaluar. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden evaluar de muchas maneras. Pero sí queremos ver cómo nos va en el curso. Por ejemplo, para mí, una medida importante de cómo me fue a mí como profesor en el curso es cuántos estudiantes finalmente de los que se inscribieron aprobaron el curso. Esa es una medida que para mí es importante. Y a veces me va mejor y a veces me va peor. Es decir, mi sueño es que aprueben muchos, pero es complicado. Es decir, incluso, es decir, es muy extraño, pero de los 45 que se inscribieron, solo 38 abrieron una cuenta en Google Classroom. Entonces ese es un misterio para mí. ¿Por qué 7 estudiantes se inscriben en el curso pero no entran ni siquiera al Google Classroom? ¿Sí? No sé, ese es un interrogante para mí. Pero bueno, entonces es importante para muchas cosas, para evaluar, para comunicarnos, ¿sí? Entonces establecemos estándares comunes. ¿Mm? Y eso nos ayuda mucho. ¿Sí? Ahora vamos, ¿sí? Me gustaría entender, o sea, muchas de las primeros estándares, ustedes saben, se establecieron en la unidad de la Convención de Pesas y Medidas que se realizó en París, ¿sí? Y desde entonces eso se ha extendido a un acuerdo de prácticamente casi todos los países del mundo. El número de países en el mundo cambia todo el tiempo y entonces no todos están todo el tiempo, pero están la gran mayoría. Y eso ha ido poniendo estándares, ¿no? Y los primeros estándares fueron objetos, ¿sí? Sobre todo para la unidad de distancia, ¿sí?
Entonces, y se inventó el metro patrón. ¿Escucharon hablar del metro patrón? ¿Sí? Era literalmente una barra de platino e iridio porque es un material que tiene un coeficiente de dilatación térmica muy bajo, entonces cambia muy poquito, que tiene dos marquitas. Y a esa, por definición, es decir, inicialmente el metro se definió, sí, de eso también vamos a hablar, del kilogramo patrón. ¿Sí? Entonces, es decir, decía un compañero suyo una cosa muy importante, justo esto de que está basado en propiedades invariables. ¿Sí? Y esa es una pregunta bien interesante. ¿Podemos encontrar propiedades invariables? ¿No? Entonces, fíjense, por ejemplo, el metro originalmente tuvo que ver con la capacidad de medir la circunferencia de la Tierra. Se midió un arco de meridiano entre París y Barcelona, ¿sí? Con eso se determinó la circunferencia de la Tierra y se dijo que por definición la circunferencia de la Tierra tenía que ser 40.000 kilómetros. O sea, el metro estaba definido como un 10 millonésimo de un cuarto de meridiano terrestre. ¿Sí? Y eso sonaba, esa es la definición original del metro. ¿Sí? Y entonces ahí hay dos cosas. Una es distinguir entre la definición y la realización de una unidad de medida. ¿Sí? Entonces, esta definición del metro era literalmente eso, un 10 millonésimo de un cuarto de arco de meridiano terrestre. ¿Sí? Y lo pudieron hacer, es decir, eso fue un logro muy importante de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Se podía medir con precisión cuánto medía un meridiano terrestre. ¿Sí? Pero es increíblemente incómodo, ¿no? Y los tenderos que tenían que vender un metro de tela o el carnicero que debía vender un metro de chorizo, no iba a hacer eso. Entonces es mucho más fácil tener algo más o menos rígido que mida un metro. Entonces, la forma en que se realizan las unidades no, en general, no es la misma de cómo se la define. ¿Sí? Esta definición de metro ha cambiado varias veces, como la de todas las unidades. Entonces, normalmente tenemos realizaciones que son más fáciles y sobre todo, ¿no? Y luego viene la distribución de esa unidad. O sea, cómo se define, cómo se realiza en los laboratorios muy sofisticados y luego cómo se distribuye para uso generalizado. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, es interesante la historia del metro, ¿sí? Porque entonces, el metro se definió primero como 1 entre 10 millones de un arco de meridiano. ¿Sí? Ahora, esto, fíjense acá, esta idea, que es una idea muy interesante de propiedades invariables,
¿Sí? ¿Sí? Y acá viene este comentario que es muy importante y sigue siendo actualmente, que es qué tan invariable es una propiedad. Depende de la precisión con la que podemos medirla. ¿Sí? Entonces ahí entra este tema de la precisión. ¿Sí? Y por supuesto la precisión depende de las tecnologías disponibles. ¿Sí? La precisión. Y también de las necesidades. Todo esto va generando cambios. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que ocurre es que la Tierra, el planeta Tierra, tiene una forma complicada, ¿sí? En la escuela dicen la Tierra tiene forma de geoide, pero geoide literalmente significa con forma de tierra, ¿sí? Entonces la Tierra tiene la forma que tiene, ¿sí? Pero además es elástica y cambia, ¿sí? Cambia poquito, ¿sí? Pero cambia, entonces depende de la precisión que se necesita. Entonces, ¿sí? Luego se cambió al metro patrón. ¿Sí? Que era la distancia entre dos marcas en una barra de platino e iridio. ¿Sí? Conservada en un laboratorio cerca de París. Entonces, esta es más fácil. ¿Sí? Y ahora, digamos, y esta es fácil de entender, ¿no? ¿Sí? Y el kilogramo se definió como el peso de un cilindro de platino e iridio, también del mismo material, ¿sí? También conservado en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es el reto? Entonces, yo les quiero ahora preguntar y me gustaría que piensen, ¿no? Y vamos a abrir de vuelta unos grupitos para que discutan esto.
puede cambiar la medida de, bueno, vamos a poner la longitud del metro patrón. Puede cambiar la masa del kilogramo patrón. ¿Sí? Sí, espero que esté claro que el metro patrón, a lo que se definió como metro patrón, es ese objeto que está guardado ahí. Y el kilogramo patrón también. Después de esto se hicieron copias. De hecho, el CENAM tiene 2 copias del kilogramo patrón compradas en tiempos de don Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces yo voy a abrir bueno, a ver, voy a dejar de compartir. Voy a poner las preguntas en el chat. Y voy a volver a abrir. Tienen unos 4 minutos por ahí para volver para discutir esto. Ya están las sesiones abiertas. Bueno, ya vienen de regreso. Muy bien. Bueno, entonces voy a volver a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, por favor, si me dicen qué platicaron sobre este tema. Pues En nuestro equipo hablamos sobre... perdón. No, que sí varía la longitud, por ejemplo, del metro patrón. Puede variar respecto a las condiciones ambientales en las que se encuentra. E inclusive, aunque sean muy controladas, puede variar en cantidades muy pequeñas y si lo que estamos buscando es precisión, sí puede ser determinante. O tal vez no determinante, pero sí afectar. Y en cuanto al peso, en sí el material se degrada después, con el transcurso del tiempo, lo cual también puede hacer que no afecte a la precisión de las mediciones. Inclusive, no sé si estoy en lo correcto, pero tengo entendido que en los departamentos de metrología, en cada determinado tiempo tienen que cambiar las masas, ¿no? Ahora comentamos, vamos a seguir. Sí. Vamos a seguir juntando comentarios y ahora lo platicamos entre todas y todos. Muy bien, ¿quién más? Miguel creo que estaba también, quería compartir algo. Sí, básicamente era prácticamente lo mismo, de que pues hay interacciones que pues a nivel macroscópico pues parecen no afectar, pero pues ya en un nivel de percepción más detallado, pues incluso a nivel molecular pues generan alteraciones, lo cual pues ya provocan que no sean objetos invariantes, vaya. Ajá. Muy bien. ¿Quién más tiene comentarios sobre eso? Pues en nuestro grupito, perdón. Bueno, gracias. Comentábamos en nuestro grupo que a raíz de estas pequeñas desviaciones o cambios que pueden suceder con lo que ya mencionaron nuestros compañeros, se buscó una manera de cambiar para algo que fuera invariable, que funcionara además, porque decíamos, sí, nos tienen que servir, como ya mencionamos, para 1 kilo de tortillas, 1 litro de gasolina,
pero también nos tiene que servir para lo microscópico, es decir, algo que busque, algo que abarque desde lo microscópico a lo macroscópico. Ujú. Ajá. Lo cual es un gran reto. Muy bien. Entonces, ¿y qué más platicaron? Bueno, mi equipo con respecto al kilogramo patrón, igual pues llegamos a la conclusión de que se tendría que estar midiendo cada cierto tiempo y sí cambia, pero justo tendríamos que estar midiendo cada cierto tiempo para ver si el cambio es como, vaya, si afecta al, se me olvidó la palabra, bueno, si es relevante, pues, Ujú. ajá, sí es relevante, porque si, pues si no lo es, pues no es, no, es que había una palabra, pero la olvidé. Bueno, pero Pero o alguno de tus básicamente, compañeros puede agregar quizás una sí, palabra tal que vez, parezca. sí, porque Hablamos de que precisamente necesitaríamos estar midiendo constantemente la cantidad de materia del kilogramo para ver qué tan perceptibles son los cambios. Y realmente un kilogramo patrón, digamos que podría tener cambios significativos en, por ejemplo, unos años, tal vez 30, 40, 50, 100, que parecen muchos, pero pues si hay un avance de la ciencia, pues sí se necesitaría Está bien, tener un margen muchísimo más grande en el que trabajar. muy bien. Entonces, es muy importante que ustedes lo que ven es que estos objetos en ciertas escalas parecen invariantes, pero en otras escalas no lo son. ¿Qué más? ¿Qué más platicaron en los grupos? Que quizás podremos tener incertidumbres cuando en la producción de los metros y kilogramos patrón. Pero ahí, Natalia, hay algo que es importante. Solo hay un metro patrón, no hay muchos. Es decir, todos los demás se comparan con ese, pero por definición, durante muchos años, por ejemplo, el kilogramo patrón, hasta hace 2 años, era ese cilindro que estaba cerca de París. Los dos que están en el Senam en México eran copias, pero el que define el kilogramo es uno. ¿Sí? Ok. Es decir, porque esa era la idea, ¿no? De uno. Bueno, lo que yo me refería, bueno, lo que pensaba es que podríamos tener como diferencias a partir del metro patrón y ya de las otras, bueno, de las que se ocupan por ejemplo, que mencionó usted que estaba aquí, que compraban tiempos de Porfirio Díaz. Sí, sí, eso es muy importante. Ujú. Muy bien. ¿Algo más platicaron de eso, de ese tema? Bueno, tal vez nosotros nos fuimos un poquito al extremo y estábamos pensando que el kilogramo patrón podría ser distinto si nos los llevamos a otro planeta. Por ejemplo, en la Luna, ya como la gravedad no es la misma, el kilogramo ya no pesaría lo mismo que aquí en la Tierra. Pero ahí la primera pregunta es, el peso no es el mismo, pero ¿la masa cambia o no cambia? Ah, Porque estamos hablando. acuérdate que el kilogramo Entonces, es medida de sí, masa, sí, sí. no medida de peso. Digamos, coloquialmente nosotros pesamos y asociamos masas. Ujú.
¿sí? Pero, digamos, el peso cambia de Acapulco a la Ciudad de México, cambia. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el peso cambia, pero entonces la masa no. Bueno, y también yo les comenté algo a mis compañeros, y es que en primer semestre, en física contemporánea, estuvimos hablando un ratito de relatividad, y el profesor nos hizo una pregunta que qué era más fuerte, si el principio de conservación de masa o el principio de conservación de densidad. Y pues en resumen llegamos a que era más fuerte el de densidad, porque cuando nos movemos a velocidades cercanas a la luz, justamente hay contracciones y cosas raras en el espacio. Entonces, pues ahí también se cambiaría la longitud, Ujú. pero ya serían condiciones muy extremas. Ujú. Eso es cierto. Adicionalmente, en distintos sistemas de referencia, las longitudes van a tener medidas diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el metro patrón, en todo caso, se define en el sistema de referencia en el que el metro está en reposo respecto de la persona que lo está midiendo, ¿sí? O del aparato que lo está midiendo. ¿Mm? Pero yo quisiera que vean una cosa. Es decir, ustedes me han dado, a ver, perdón, primero, ¿hay más comentarios de los otros grupos que quieran aportar a esta reflexión? Eh, bueno, lo que discutimos en el grupo es que a lo mejor sí puede cambiar. Va a ser un poquito complicado, pero con base a las nuevas constantes que nosotros vayamos descubriendo. Por ejemplo, en la actualidad ya el kilogramo patrón se basa usando la constante de Planck. Y Ajá, antes se usaba como que estructuras atómicas, pero eran como que tenían mayor incertidumbre. está bien. Ajá. Entonces, o sea, vemos que acá depende del procedimiento de medición, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios tienen? ¿Sí? Entonces, ahora yo quiero, y esto a mí me ha costado trabajo, a ver cómo lo podemos platicar. Para ver cuánto mide algo, yo tengo que compararlo con el metro patrón, ¿sí? Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, su compañera hizo una referencia muy valiosa a las copias, ¿no? Por lo menos así yo lo entendí, que se refiere a varias copias. Entonces, imagínense, estaba el metro patrón y la copia que está en México del metro patrón. Y luego de un tiempo dicen, bueno, hay que revisar que la de México sigue bien, se lo manda a Francia, se las pone al lado y se ve que ya no coinciden exactamente. ¿Cuál está mal? ¿Puede estar mal la de Francia? O sea, fíjense que mientras el estándar es ese objeto físico, lo que sea que mide ese objeto físico, eso es un metro. Entonces, por definición, justamente, literalmente por definición, la longitud del metro patrón no podía cambiar. Cambiar, ¿sí? La masa del kilogramo patrón no podía cambiar, porque es la unidad con la que se mide todo, ¿sí? Y uno podría decir, no, pero mira, yo tengo, es decir, y de hecho, digamos, se veía, por ejemplo, cada tanto eso se hacía con el kilogramo patrón, como se siguió usando hasta hace 2 años, cada tanto se hacían medidas muy precisas comparando con el referente que estaba en Francia. Y se veía que hay cambios del orden de microgramos, usualmente asociados a el material este es muy poco reactivo, pero un poquito de óxido
se le deposita del orden de microgramos. Entonces hay todo un procedimiento para limpiarlo. ¿Sí? Pero había una dispersión, como muy bien mencionó su compañera, había toda una dispersión en los valores, ¿sí? De las copias referidas a ese. ¿Sí? Pero el punto es que por definición el objeto, el cilindro que estaba en París, era la definición de kilogramo. ¿Sí? Entonces imagínense que se le había depositado una basura a ese que no veían, pues automáticamente la definición de kilogramo en todo el mundo cambiaba. ¿Sí? Digamos, ustedes dicen muy bien, el objeto cambió, yo lo veo, ahora tiene una manchita que antes no tenía, estoy viendo que cambió. Pero sigue pesando 1 kilogramo porque esa era la definición de kilogramo. Ese es el problema con tener un objeto físico que me define la unidad. Si algo le pasa a ese objeto, la unidad cambió y tengo que, como el acuerdo que se hizo entre todas las comunidades de metrología, es que esa es la unidad. Si a ese objeto cambia, tengo que adaptar y recalibrar todas las unidades, todos los aparatos de medición en todo el mundo para adaptarme a eso, porque eso es el acuerdo. ¿Sí? Sí puedo transmitirles la idea. ¿Qué les pasa con esto? ¿Cómo lo ven? ¿No lo ven? ¿Sí? Ajá, o sea, yo sí entiendo la idea, pero tengo una duda. O sea, digamos que hubiera un metro patrón aquí en México y el original en Francia. Sí. Y digamos que lo van a medir y de la nada el de Francia, como es el original, siempre va a ser 1 metro, pero, o sea, tú lo ves y dices, esa cosa mide 50 centímetros, o sea, que de la nada su medida se redujo a la mitad, pero como técnicamente es el metro original, entonces todo el mundo, o sea, todas las cosas se les tendría que renovar sus medidas, o sea, la gente ahora mediría 3 metros, y así, o sea, esa es mi duda, o sea. Eso es exactamente, eso es, claro, no pasa en esa escala, pero sí pasa a escalas pequeñas, ¿sí? Es decir, Okay. lo que ustedes decían, suponte que se tuvo una deformación ligera y ahora es un poquito más largo, un poquito más corto, una micra, pero entonces tengo que, cuando quiero medir con precisión de micras, tengo que recalibrar todos los objetos porque ese cambió y ese es mi estándar, ¿sí? Yo tengo otra duda, entonces, o sea, si ese es como el patrón y todas, o sea, las cosas con las que medimos ahora pues están calibradas según ese patrón, ¿cómo sabemos que están variando? O sea, a la hora de medirlo, por ejemplo, la longitud o el kilogramo, ¿cómo sabemos que están variando como a escala micro? O sea, ¿por qué decimos que varía eso y no que no está bien calibrado lo que estamos usando para medir? Está perfecta la pregunta, es muy valiosa. ¿Sí? Es decir, y entonces mi respuesta sería, las nuevas tecnologías permiten medir cada vez con más precisión. ¿Sí? Precisión. Y hacer realizaciones del metro y el kilogramo que reemplazan a estos objetos. O sea, lo que se ve es que ahora tengo otras técnicas que me permiten hacerlo mejor, ¿sí?
Un ejemplo muy claro son los relojes. Históricamente, la idea era, yo tengo el día solar medio, o sea, el tiempo que pasa entre el cenit de un día y el cenit del día siguiente. Ese lo divido en 24 horas y esa hora la divido en 60 minutos y esos minutos los divido en 60 segundos y eso me da una definición de segundo que es la hora, ese es el tiempo astronómico, ¿sí? Y luego se inventaron relojes de péndulo, ¿sí? Que al tener ustedes pueden hacer la cuenta que a nivel del mar, un péndulo de 1 metro tiene un periodo de 2 segundos, ¿sí? Por un accidente, porque G es muy cercano a pi cuadrado, es un accidente total y tiene que ver con las unidades que usamos, pero resulta, de hecho, así se planeó en algún momento definir el segundo, pero se vio que es muy dependiente de la altura, ¿no? Porque, digamos, es decir, ahí el cambio ya es cercano al medio por ciento o algo así, entonces ya sí es mucho, ¿sí? Pero entonces luego se hicieron relojes más precisos, o sea, se encontraron otros fenómenos periódicos que se pueden repetir con periodos más pequeños y controlar más. ¿Y qué se vio? Se vio que el periodo de rotación de la Tierra no es invariante. ¿Por qué? Porque el momento de inercia de la Tierra cambia cada vez que hay un terremoto y como nos consta a los que vivimos por acá, hay terremotos seguidos. Cambia poquito, pero cambia. Y al cambiar el momento de inercia con momento angular constante, cambia el periodo de rotación, ¿sí? Entonces, al cambiar la precisión de los aparatos de medida, lo que se vio es que un montón de relojes que eran bastante precisos, ¿sí? Que sea, ¿cómo sabían que eran precisos? Porque hay un montón que se comparan entre ellos y tienen una precisión que ha ido aumentando, primero con vibradores de cuarzo, o sea, cristales que al presionarse tienen una frecuencia de vibración, ¿sí? Y luego con los relojes atómicos. Y entonces se empezó a ver que entre ellos estos aparatos eran muy precisos, pero que el día solar medio cambiaba respecto de esos relojes. Entonces, lo que se hizo fue cambiar la definición. O sea, eso es lo que está pasando y ha venido pasando y cada vez pasa más. ¿Sí? Entonces, por eso, entonces, ahí hay varias cosas importantes. Primero, eso que se usa como definición no puede cambiar, no lo puedo medir, porque medir siempre es comparar respecto del estándar. Entonces, el objeto estándar no cambia, ¿sí? Por definición, aunque yo lo vea que está cambiando, aunque como dice el compañero, no, pero era más grandote y ahora yo lo veo que está más chiquito, sí, pero mientras esa sea mi definición, con eso tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, por eso se cambiaron las definiciones y se decidió reducir al mínimo el uso de objetos, ¿sí? Entonces, en la clase de mañana vamos a hablar exactamente de que quedó solamente un objeto como referente, que es el que me define el segundo, ¿sí? Que en este momento está asociado con la frecuencia de la luz emitida en una transición del átomo de cesio, ¿sí? El cesio 133 exactamente. Eso lo vamos a ver con detalle mañana, ¿sí? Y a partir de eso, todas las demás cantidades... Jorge, Sí, dime. perdón, ¿podrías repetir la última parte? Es que me perdí un poquito. Sí, lo vamos a trabajar, ¿sí?
en el nuevo sistema de unidades, que es del 2019, solo el segundo está definido en términos de un objeto. ¿Sí? Y luego se define la velocidad de la luz, pero la luz se le da a la velocidad de la luz se da un número que está fijo, que no se puede medir, es por definición ese número, es muy cercano a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Pero la velocidad de la luz ahora, entonces, y voy a decir que la distancia que recorre la luz en el vacío, ¿sí? En 3.336 nanosegundos es por definición un metro. ¿Sí? Pero yo no puedo medir la velocidad de la luz en el vacío, porque la velocidad de la luz en el vacío está en la definición de metro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aparatos para medir distancias cada vez más precisas o para medir velocidades con cada vez más precisión, eso solamente me da una realización más precisa del metro, pero no puedo cambiar la definición de velocidad, no puedo cambiar lo que mide la velocidad de la luz, el número, porque ese es el referente, ya se fijó por definición. La comunidad internacional que está representada en ese evento acordó que eso es un número. ¿Sí? Entonces ya no tengo el metro patrón, pero la velocidad de la luz es un número. ¿Sí? Ya no es algo que se puede medir. Como el metro patrón no era algo que se podía medir, es decir, el metro patrón siempre medía un metro mientras existió. Y el kilogramo patrón siempre pesó un kilogramo mientras fue el referente. ¿Sí? Y ahora la velocidad de la luz vale exactamente el numerito que tenemos. ¿Sí? Y es ese y no es ningún otro. ¿Sí? Entonces, ahora ya no tengo objetos, ¿no? Y la frecuencia de esa transición específica del cesio tampoco se puede medir, porque eso por definición es lo que me va a dar el segundo. ¿Sí? Entonces, por definición, tantos periodos de oscilación de la luz es un segundo, de esa luz en particular emitida en ese proceso. ¿Sí? Puedo medir todas las otras, pero no ese, porque ese es el objeto físico que tomé como referente. ¿Sí? Lo vamos a volver a trabajar mañana, pero es importante ir acomodando estas cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario antes de despedirnos hoy? ¿Sí? Hola, profe. Dime. Oiga, disculpe, entré tarde, entonces quería saber si se van a grabar las clases. Se están grabando y las voy a subir, igual que este pequeño texto con las notas, lo voy a subir al Classroom, tanto las clases como esto. Y veo que Diego subió una liga de un chat, supongo que va a ser el chat de su grupo. ¿Sí? Ese es de ustedes, pero me parece buenísimo que tengan un chat. ¿Sí? Entonces cópienlo porque ya vamos a cerrar la sesión. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario más antes de cerrar esta primera clase? Muy bien. Entonces, pues nos despedimos.
y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. ¿Sí? Muy bien, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.